Bienvenidos a este viaje a través del tiempo. En este video veremos la historia de Enrique VIII. Acompáñanos en este recorrido y descubre los misterios y maravillas de esta era histórica. Pero antes, no olvides suscribirte. Enrique VIII de Inglaterra fue el segundo monarca de la dinastía Tudor y gobernó desde el 21 de abril de 1509 hasta su muerte el 28 de enero de 1547. Enrique VIII es quizás mejor conocido por sus 6 matrimonios y sus esfuerzos para obtener un heredero masculino, así como por su papel en la separación de la Iglesia de Inglaterra de la Iglesia Católica Romana. Enrique VIII ascendió al trono después de la muerte de su padre, Enrique VII. Nació el 28 de junio de 1491 y se convirtió en rey a la edad de 17 años. Su reinado fue marcado por varios eventos significativos, siendo uno de los más notables su deseo de divorciarse de su primera esposa, Catalina de Aragón, debido a su incapacidad para darle un heredero varón. Este deseo llevó a Enrique VIII a distanciarse de la Iglesia Católica y a la creación de la Iglesia de Inglaterra en 1534, con él mismo como su líder supremo. El Acta de Supremacía de 1534 estableció la independencia de la Iglesia de Inglaterra respecto a Roma, permitiendo a Enrique VIII divorciarse de Catalina y casarse con Ana Bolena. Su reinado también estuvo marcado por la disolución de los monasterios y la confiscación de sus propiedades, así como por la implementación de reformas religiosas que cambiaron la naturaleza del cristianismo en Inglaterra. Enrique VIII fue sucedido por su hijo Eduardo VI, pero su legado perdura en la historia británica, debido a su papel en la Reforma inglesa y en la fundación de la Iglesia de Inglaterra. La inclinación de Enrique VIII hacia la música y la poesía, facetas menos conocidas de su vida, proporciona una visión fascinante de un monarca Tudor que trasciende su imagen política y religiosa. A pesar de su prominencia en eventos históricos como la Reforma inglesa, Enrique también era un amante apasionado de las artes. Su conexión con la música era profunda y activa. Más allá de ser un mero espectador, Enrique era un músico habilidoso que tocaba diversos instrumentos, desde el arpa hasta la flauta dulce. Este talento no pasaba desapercibido en la corte Tudor, donde la música ocupaba un lugar preeminente en la vida diaria. Enrique no solo disfrutaba de las interpretaciones, sino que participaba activamente, contribuyendo a la rica escena musical de su tiempo y evidenciando una pasión personal por este arte. La poesía, por otro lado, revelaba una faceta más íntima y reflexiva de Enrique. Aunque su reputación histórica está marcada por sus matrimonios y decisiones políticas, también dejó un legado literario significativo. Sus composiciones líricas y poemas abordan temas como el amor y la naturaleza, ofreciendo una ventana a sus experiencias personales y a un aspecto más humano detrás de la figura monárquica. Esta dualidad entre el poder político y la expresión emocional confiere una complejidad única a Enrique VIII. Un logro destacado en su contribución artística fue la creación de Pastime with Good Company, o Tiempo de Ocio con Buena Compañía. Esta canción, escrita en inglés, se erige como un testimonio musical de la inclinación de Enrique por el disfrute de la vida y la compañía agradable. La pieza refleja la alegría y el sentido de diversión que Enrique encontraba tanto en la música como en la camaradería, revelando una perspectiva más ligera y jovial del monarca. Si te está gustando el video, no olvides darle like y suscribirte. Enrique VIII de Inglaterra es célebre por sus 6 matrimonios, cada uno con su propia historia y desenlace. Su primera esposa fue Catalina de Aragón, de origen español y tía de Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Casados en 1509, Enrique buscaba inicialmente la alianza política con España, pero su deseo de un heredero varón lo llevó a solicitar la anulación del matrimonio en 1527. La negativa del Papa llevó a Enrique a separarse de la Iglesia Católica, marcando el inicio de la Reforma inglesa. Ana Bolena, la segunda esposa, fue la dama de honor de Catalina y originaria de la nobleza inglesa. Su matrimonio con Enrique en 1533 desencadenó un cisma religioso, culminando en la creación de la Iglesia de Inglaterra. Trágicamente, Ana fue acusada falsamente de adulterio y decapitada en 1536. Jane Seymour, la tercera esposa, provenía de la nobleza inglesa y se casó con Enrique en 1536, dando a luz al futuro Eduardo VI antes de morir debido a complicaciones postparto. Ana de Cleves, la cuarta esposa, era alemana
y su matrimonio en 1540 fue una unión política para favorecer las alianzas con los estados protestantes. Sin embargo, el rey quedó decepcionado por su apariencia y el matrimonio fue anulado amigablemente en 1540. Catalina Howard, la quinta esposa, era prima de Ana Bolena y se casó con Enrique en 1540. Su juventud y presunta infidelidad llevaron a su ejecución en 1542. Catalina Parr, la sexta esposa, era viuda 2 veces antes de casarse con Enrique en 1543. Fue una defensora de la Reforma y sobrevivió al rey, muriendo después de su matrimonio en 1547. Estos matrimonios, marcados por la política, la religión y las circunstancias personales, ilustran la complejidad de la vida de Enrique VIII. Sus trágicos finales, ya sea por ejecución, muerte en el parto o divorcio, resaltan la intrincada sed de poder, amor y tragedia que caracterizó a la corte Tudor en ese periodo histórico. Enrique VIII fue excomulgado de la Iglesia Católica principalmente debido a su deseo de obtener la anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón. Este acontecimiento crucial marcó el inicio de la Reforma inglesa y la creación de la Iglesia de Inglaterra. El problema surgió porque Catalina de Aragón, la primera esposa de Enrique, no le dio un heredero varón que sobreviviera hasta la edad adulta. Enrique estaba desesperado por un heredero masculino para asegurar la continuidad de la dinastía Tudor. En su búsqueda de una solución, se enamoró de Ana Bolena y creía que su matrimonio con Catalina estaba maldito por Dios, ya que no había producido un heredero varón. En 1527, Enrique solicitó al Papa Clemente VII la anulación de su matrimonio con Catalina. Sin embargo, la negativa del Papa se debió a la presión política de Carlos V, sobrino de Catalina y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Ante la falta de apoyo papal, Enrique tomó medidas drásticas. Desafiando a la autoridad papal, anuló su propio matrimonio con Catalina y se casó con Ana Bolena en 1533. Este acto llevó a su excomunión de la Iglesia Católica en 1533. Sin embargo, en lugar de aceptar la autoridad papal, Enrique VIII proclamó la independencia de la Iglesia de Inglaterra mediante el Acta de Supremacía de 1534. Se declaró a sí mismo el único y supremo gobernante de la Iglesia de Inglaterra, rompiendo así con Roma y convirtiéndose en el líder supremo de la Iglesia de Inglaterra. La creación de la Iglesia de Inglaterra, también conocida como la Reforma Anglicana, tuvo consecuencias profundas. Enrique VIII no abrazó inicialmente la teología protestante y mantuvo gran parte de la liturgia católica, pero el acto de separación de Roma tenía implicaciones duraderas. Las disputas religiosas que siguieron a su reinado, particularmente durante el breve reinado de Eduardo VI y el conflicto entre los monarcas sucesores, María I e Isabel I, forjaron la identidad religiosa de Inglaterra. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más contenido como este.